Listo. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al día de hoy a nuestro conversatorio desde Oromo Café Librería. Estamos con el maestro Cheo Angulo, autor de la novela del perdón negado. El día de hoy vamos a compartir cosas muy interesantes sobre el proceso creativo del maestro. De igual manera, pues quiero empezar haciéndole la invitación para que se acerquen y conozcan mucho más acerca de nuestro proyecto Literaruta y como tal de lo que representa Oromo Café Librería. La nueva sede de Oromo Café Librería está ubicada en la carrera 72, número 10A67 del Capri. Los esperamos por acá y pues vamos a empezar. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Alejandro, y gracias por esta invitación, por permitirme estar aquí en Oromo, un espacio tan ameno y agradable. Bueno, vamos a empezar, maestro, haciendo una presentación un poco corta de quién es usted. El maestro Alfredo Cheo Angulo nació en Buenaventura el 11 de febrero de 1964. Su inclusión en el mundo artístico se da a comienzos de la década de los años 90 con su obra musical Que Nunca Me Falte, interpretado por la Orquesta Internacional Los Niches. Tengo entendido que era en la voz de Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez, el payanés. Sí, señor. La composición la alternó con sus estudios universitarios, graduándose como comunicador social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, carrera que ejerció en la gobernación del Valle en los periódicos La Batalla, Occidente y del Sur, e igualmente se desempeñó como docente en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Cali. Esos periódicos La Batalla, Occidente y del Sur, ¿de dónde son La Batalla y el periódico del Sur? La Batalla es un periódico de Buenaventura. Sí. Allá empecé como corresponsal y como columnista del periódico. El periódico del Sur era un periódico comunitario que quedaba en el sur de la ciudad de Cali con el maestro Esaú Urrutia, y el diario Occidente, que es el periódico que todos conocemos de la ciudad de Cali también. Sí, señor. Bueno, nos cuenta también en su biografía que junto al arreglista Andrés Biafara y al compositor Rodolfo Grana crearon en el año 1991 la Suprema Corte, con la cual graba sus éxitos Un amante como yo, El velorio de Tito y Quiero quedarme en ti. Hits que se agregaron a otros temas de su pluma, como Apuesta por mí, cantado por Richie Valdés, La primera dama y Golpe de suerte, interpretados por Jimmy Sá, Algo está pasando en mí, en la voz de Elvis Magno. Elvis Magno fue el anterior vocalista del grupo Nietzsche, vocalista, ¿no?, principal del grupo Nietzsche, sí. Hablando de la Suprema Corte, de este proceso, de esas composiciones, un poco de historia de ese, porque la Suprema Corte tuvo grandes vocalistas también, ¿no? Sí, claro, de ahí salió Willy García, que también tuvo en el grupo Nietzsche, salió también Carlos Romero, que ahora está trabajando como solista, y se me olvida el nombre ahora de una vocalista mujer que ellos tuvieron, que también pasó al grupo Nietzsche, y estuvo como 1 o 2 años con el grupo Nietzsche. Ya. Bueno, tenemos, íbamos en La octava dimensión, ¿Quién inventó el corazón?, grabada por Marino Luis, Dame vida, Que le piquen caña, La cuenta y El que se enamora pierde, con Proyecto Mega. Hablemos ahorita de Proyecto Mega. Dice que es la orquesta que usted fundó y dirigió. Bueno, cuando yo me retiro de la Suprema Corte, los amigos de Sonoluz, con que habíamos grabado el primer CD, ellos dicen que necesitaban una orquesta con unas características diferentes. Le dije, yo quiero hacer una producción discográfica, pero que tenga la misma sonoridad o la misma orquestación a nivel del maestro Valentín, del cual yo soy un fan número 1. Entonces me dice, listo, hacer la producción. Es más, yo hago primero la producción antes de conformar la orquesta. Entonces cuando ellos me dicen, ya hay vía libre, entonces me toca salir a buscar cantantes, cuando así cuento con el apoyo de Virgilio Hurtado en las voces, que se convirtió después en cantante líder de los hermanos Lebrón, con Patricia Castillo, una gran vocalista, y con Beto Calé, que fue a ser parte también del grupo Nietzsche. Entonces, Proyecto Mega nace como una necesidad de cubrir el espacio que había dejado la Suprema Corte cuando se retira de Sonoluz. Bueno, ya tenemos este contexto del maestro acerca de su perfil y de su biografía. Ahorita vamos a hablar de la obra El perdón negado. Y comencemos con esta corta descripción de la obra, porque no vamos a contarla toda, porque la idea es que ustedes se antojen y se interesen por adquirir la obra del maestro, que vamos a tener acá en próximos días disponible en Oromo Café Librería, para que todos ustedes se puedan acercar y apoyar
estas artes literarias del maestro Cheo Angulo. Bueno, en el marco del conflicto armado colombiano, en el año 2003, hubo una serie de acontecimientos en los que la población civil quedó en medio del fuego cruzado, convirtiéndose en la más perjudicada en este escenario de guerra. El perdón negado es una novela de ficción basada en hechos reales que se fueron desarrollando a lo largo y ancho de los llanos orientales colombianos, donde se disputan su territorio, las regalías del petróleo y el mercado de la droga, los grupos subversivos y los paramilitares, y donde los asesinatos, los secuestros, las violaciones sexuales y los desplazamientos son pan de cada día. Perdón. Bueno, esta novela transcurre en esa población llamada Villa Carmelo. Hay una mezcla dentro de la historia entre el drama que viven o que experimentan esas personas allí, la guerra derivada pues del tema del conflicto armado, y también está una mezcla de ese romanticismo con el que se hace esa lectura de esas situaciones a partir de las relaciones que se gestan. Quisiéramos que nos hablaras un poco acerca de cómo surge la idea de escribir el perdón negado. Bueno, yo gano en el año 2002 el concurso como sustanciador en la Procuraduría General de la Nación y me correspondía trabajar en Palmira. Por cosas de la vida y administrativamente no me llega el nombramiento, entonces yo llamo a la Procuraduría y me dice, no, es que ya todos los nombraron. Le dije, ¿cómo así? Si yo estoy de cuarto en la lista y las ciudades dan para que yo quede en la Procuraduría. Entonces me dicen ellos, esperes, averiguamos y denos un número de FAS. En ese entonces estaba el FAS. Les doy un número de FAS, luego me llaman y me dicen, vaya a reclamar su nombramiento. Y cuando yo voy a reclamar el nombramiento, me sale en Saravena, Arauca, al otro extremo de Colombia, y en ese entonces una zona de rehabilitación y consolidación donde el orden público estaba a reventar. Le digo yo a mi esposa, me nombraron acá y yo me gané este concurso en Frank Cali, yo me voy para Saravena. Me dice, ¿cómo así? Yo me tengo que ir y esperemos a que con el tiempo yo pueda ser trasladado. Ahí es que tomo la decisión de irme a Saravena, Arauca. Yo llego allá a Saravena y entonces me doy cuenta que están realizando cualquier cantidad de hechos violentos. Y yo digo, Dios mío, yo vengo de Cali, que es una ciudad alegre, rumbera, donde la gente puede bailar todos los días, y voy a Saravena, donde uno a las 5 de la tarde tiene que estar encerrado y acostado, porque por la mañana eran carrobombas, por la tarde eran granadas, por la noche hostigamiento, y donde todo el mundo sabía que al día siguiente iba a haber un muerto, y cuál era el muerto. Yo decía, Dios mío, la gente de Colombia tiene que saber que esto es una guerra que es mucho más amplia, mucho más atroz que lo que estamos viendo en los noticieros de televisión. Entonces yo de ahí digo, yo voy a empezar a recolectar toda esa información e irla pasando en ese entonces teníamos una máquina manual, entonces exactamente, una máquina manual de escritura, entonces yo trabajaba de lunes a viernes, como los sábados y domingos me tocaba quedarme en Saravena porque salir de allá era muy difícil. Entonces yo los sábados y los domingos me iba a la oficina a empezar a redactar las cosas de las que yo me iba dando cuenta, de las que me iban contando, y algunas cosas en las que yo, por motivos del servicio, participé, y es cuando empiezo a narrar la historia. No estaba en mi mente hacer una novela en ese entonces. Hay una cosa importante de lo que nos acabas de comentar, Cheo, habíamos dicho que es una novela de ficción basada en hechos reales. Podríamos decir, o se puede deducir, que el personaje de Guillermo Álvarez es un alter ego del cargo de sustanciador que usted ganó en esa población de Arauca, ¿es que me dice? Exactamente, Guillermo existe, Guillermo como tal existe en Saravena. Entonces, ¿yo qué hago ese Guillermo? Lo parto en dos. El que está viviendo en Saravena y acude a esos acontecimientos, y el funcionario Alfredo Angulo. Entonces, Guillermo, están concentradas las dos personalidades. Esa contextualización que hay interesante entre lo que es el personaje y lo que es ciertas referencias literarias que se perciben dentro de la propuesta que usted nos presenta. Hay un momento en el que dice que estás leyendo Mientras agonizo, de William Faulkner, y después nombras más adelante
Todo nos llega tarde, un poema del poeta colombiano Julio Flores. ¿Cómo es esa relación de Cheo Angulo con la lectura y por qué estas dos obras presentes en tu propuesta? Bueno, dentro de la novela. Dentro de la novela, Mientras agonizo fue el libro que yo me llevé, porque soy un poquitito miedoso para viajar en avión, entonces fue el libro que yo mismo me regalé para irmelo leyendo durante mi vuelo. Y Mientras agonizo, todo nos llega tarde, porque yo eso me lo mandaba siempre, cuando empecé yo a ver que me iba a morir en Saravena. Yo dije, Dios mío, yo me voy a morir en Saravena porque aquí en cualquier momento me va a caer una granada o me va a caer un disparo. Entonces yo empecé cada 8 días a mandarle una carta al Procurador General de la Nación solicitándole mi traslado. Y entonces cuando yo empiezo a escribirle que no me vaya a pasar como el poema Todo nos llega tarde, que el traslado se vaya a dar cuando yo ya no estoy aquí. Entonces es por eso que yo hago la relación de esas dos obras. Y coincidencialmente esas dos obras tienen que ver con la muerte, que es lo que se ve mucho en la novela El perdón negado. Hay una cosa que esta situación suscita una pregunta. Dentro del tiempo de la escritura y el tiempo en el que estabas allá en Saravena, marca ese libro Mientras agonizo, que es el que te llevaste, pero a lo largo de su vida, ¿hay algún libro que lo haya marcado así profundamente al que usted vuelva siempre? ¿Un libro que recuerde que ha sido importante para usted? Yo leo mucho, a mí me gusta leer mucho poemas, me gusta leer mucho poesía y definitivamente a nivel de novelas, 100 años de soledad de Gabo. Yo creo que uno lee ese libro y dice, Dios mío, ese man es un loco, ese man es un genio, porque para escribir una obra de esa, estuve leyendo también mucho la obra de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, el capítulo de Marta, eso lo repito porque me parece un capítulo tan hermosamente escrito. Entonces son esas dos referencias literarias que yo tengo, además de leer mucha poesía y de escuchar mucha música, porque yo te digo, yo soy un melómano consumado. Sí, está muy bien, maestro. ¿La novela la escribes totalmente en Saravena o hay un proceso ya estando en la ciudad de Cali? ¿O la novela se gesta totalmente? La novela se gesta totalmente en Saravena. Yo lo que hago es esos 8 meses que estuve en Saravena, lo resumo en mes y medio en la novela, prácticamente. Y lo que me da tristeza es cuando yo vengo a trabajar en el CARI en el año 2016, me toca trabajar en la Procuraduría, que es atención a víctimas del conflicto armado. Y entonces llegan las víctimas del conflicto armado y nos relatan sus historias, y me da qué tristeza que los mismos hechos que yo estoy contando en el año 2003 sucedieron en el año 2015, 2016 y 2017. O sea, en Colombia todos estos hechos se dieron lamentablemente casi en todo el territorio nacional, y el país no se dio cuenta o no lo sintió como lo sintieron las víctimas. Es de ahí que yo digo, no, esta novela hay que hacerla, esta novela hay que publicarla. Hay una cosa que quisiera confesar como lector, es que realmente en la manera o en la forma en la que usted describe todos esos efectos de esas situaciones en las personas que van a presentar su caso. Mire, es que mi hijo murió así, en este contexto de los falsos positivos, o se llevaron a mi hijo, lo reclutaron los grupos a la margen de la ley. Realmente toca y es muy fuerte. Nosotros sí vemos las noticias, escuchamos todas esas situaciones, pero en la forma en la que usted las presenta dentro del perdón negado, tocan y tocan muy fuerte, porque el tema de la situación de los desplazados, la forma en la cómo refieren esos hechos, cómo nos damos cuenta de ese contexto tan fuerte de los falsos positivos, de esas situaciones adversas que experimentan todas estas personas, y es de reconocer lo bien contado que están esos hechos, y también la forma en la que los personajes se expresan sobre estas situaciones, porque no es sencillo uno reconocer la pérdida de un pariente, la pérdida de un joven.
Yo quisiera conocer, estando en Saravena, ¿en qué horario usted escribía? Porque los lugares de trabajo de los escritores tienen un ambiente, tienen unas disposiciones, y uno no sabe si el calor, si la copita de vino, si el silencio alrededor. ¿Existe ese horario propicio para que usted escriba, el que usted busca, y ese ambiente de trabajo cómo son? No, no, o sea, Saravena no te da un espacio propicio para escribir, porque como te comentaba anteriormente, todos los días en Saravena, casi las 24 horas del día, había bala por todos lados, habían carrobombas, habían hostigamientos. Tú estabas durmiendo a las 2 de la mañana y tenías que tirarte debajo de la cama porque una pipeta explotaba. Entonces no había un espacio que para uno decir, bueno, a esta hora es coma. Entonces, ¿yo qué hacía? Como los sábados y los domingos no me tocaba trabajar y yo vivía en un hotel, en una habitación muy pequeña, que no tenía contacto nada más de saludo con la gente, porque allá el temor era de que tú no sabías la persona que estaba al lado, como digo en el libro, allá todos eran organizados o pertenecían a la FARC, pertenecían al ELN o pertenecían a los paramilitares. Entonces uno por ese temor no tenía como una relación directa con las personas. Entonces yo qué hacía, los sábados y los domingos en medio de mi soledad, cuando yo veía que podía ir a plasmar en esa máquina manual lo que había escrito en los papeles, yo me iba ya para empezar a redactar la historia. Y por eso te digo que de pronto fue un proceso muy largo, porque uno escribir ya uno que sabe cómo es un computador de sabroso, acostumbrado a escribirse con los dos dedos en la máquina manual e ir guardando las hojitas, fue un proceso muy difícil. Además que el ambiente no te permitía una inspiración, como uno dice, completa, porque había mucha perturbación del orden público como tal. Saliéndonos o distanciándonos un poco del contexto de escribir en Saravena y quizás dando una vuelta atrás en el tiempo, ese ambiente propicio para Cheo Angulo como compositor y como escritor de estas canciones tan reconocidas, ¿cómo es el espacio adecuado que usted considera que es el idóneo o el que usted busque para escribir? Bueno, afortunadamente, como yo soy un compositor, lo que se dice, no he estudiado, entonces a mí la chispa me puede llegar en cualquier momento. Y en cualquier momento yo tengo que coger la grabadora y escribirlo para que no se me olvide. Hay una composición que yo le hice a Cali que se llama El Golpe Caleño, que esa se me vino el coro yo montando en bicicleta. Y dije, estaba montando en bicicleta y se me viene el coro y se me viene la primera estrofa y yo digo, Dios mío, este tema está bacano. Y entonces, ¿qué hago? Me tocó regresarme a la casa y grabarlo para que no se me vaya a perder la idea. Pero yo no tengo un momento específico. Si yo te mentiría si te dijese que tengo que esperar a las 10, 11 de la noche que todo esté tranquilo para escribir. Afortunadamente, no es mi caso. Hay bueno, ya entrándonos como tal en la lectura de la obra, yo tengo uno de los interrogantes que me surge con base en el tema de los personajes. Para mí es muy importante, y lo hablábamos en algún momento, que los personajes tengan una fuerza narrativa y un peso importante dentro de la historia. Y cuando este personaje se expresa o recibe ese ceder la voz por parte del escritor después de contarlo, hay una cosa importante que yo encontré, es la presentación que usted hace de los personajes. Y es una presentación que entra dentro de su estilo, porque muy pocas veces la he visto. Entonces, refiriéndonos a esa presentación a la que me refiero, tenemos una, por ejemplo, aquí. Yo marqué exactamente la página donde está. Aquí. En recepción se encontró al señor Gaspar Fonseca, un indio de 67 años de edad, quien reflejaba en su rostro todos los dioses de sus antepasados. Comienza el nombre del personaje, su edad, una característica física o de personalidad. Tenemos otra, por ejemplo, que cabría aquí como para agregar. Mientras almorzaba, intercambiaba anécdotas con el propietario del negocio, Luis Alberto Montero, un santandereano de 67 años de edad. Conversaron sobre la guerra en Irak que se avecinaba y sobre la muerte selectiva en Villa Carmelo. Regresó al hotel y se puso a ver televisión en la sala de visitas. Esa manera de presentar a los personajes, ¿cómo surge? ¿Por qué de esa manera? ¿Con la edad, características físicas? Bueno, tuve la fortuna de esos personajes conocerlos. Como te digo,
hay muchas cosas que Alfredo Chevangulo se mete en el personaje de Guillermo. Yo tuve la fortuna de conocer a esos dos personajes y los describo tal y cual son. Entonces no me fue difícil de pronto dar las características de ellos como tal. Sí, es algo muy interesante y muy bien logrado porque uno se hace la imagen del personaje. Claro, Digamos exactamente. que no sé si esa era la intencionalidad suya como escritor, pero inmediatamente el lector se relaciona con ese Es personaje. más, porque yo le di a leer el primer capítulo, porque yo lo tenía en capítulos, se lo di a leer a un compadre que tengo, se llama Francisco Jiménez. Entonces él me dice, pero vos, ¿por qué sos tan meticuloso en los detalles? Le dije, mira, yo lo he hecho como con lenguaje cinematográfico, para que la gente, cuando vaya viendo la historia, dice, bueno, el personaje es así, y no quede mucha duda de uno decir cómo podría ser físicamente este personaje. Hay una cosa que ahorita que hablamos del tema del detalle, es muy importante el detalle dentro de una obra porque primero que todo nutre la historia. Cuando usted da esos detalles de los enfrentamientos entre las FARC, entre los paramilitares, la guerrilla, los choques con el ejército, hay cosas del detalle que nutren la historia y la fortalece y realmente contribuyen a que la tensión se mantenga, a que la historia enganche, porque el detalle le permite a uno hacerse a la idea de lo que está pasando, establecer una relación mucho más fuerte con la novela y esos casos como los falsos positivos, la voladura de torres de energía, que muchos hemos visto en las noticias, el caso de los desplazados, el tema de las minas antipersona y todo lo que se ha suscitado alrededor de ella, la cantidad de intervenciones y personas que han abogado porque esas cuestiones que dentro de la guerra son parte muy importante, no se continúen presentando. No entiendo que algunos músicos han hecho campañas para reducir en Colombia el tema de las minas antipersona y a nivel mundial eso ha sido uno de los hechos más reprochables de ese contexto. Pero quisiera hablar un poco de esos contextos históricos de nuestro país, la FARC, los falsos positivos, enfrentamiento entre guerrilla, paramilitares, ejército y grupos al margen de la ley en general, los desplazados, el contexto de la guerra de Irak que está presente como para establecer un vínculo espacio-temporal. ¿De qué manera nos podrías contar que lo trabajaste en la novela? Bueno, cuando yo llego a Saravena, es que todo se tuvo que haber dado. Cuando yo llego a Saravena, se da lo que narramos en la novela, que tenemos que ir a un seminario a Arauca Capital, y está comenzando la guerra en Irak. Entonces yo digo, no, tenemos que relacionar estos hechos que dentro de la historia son importantes, para que la gente sepa de que no solo había una guerra allá que interesaba a los Estados Unidos, sino que había una guerra interna que nos debería interesar a nosotros, porque es que nosotros nos acostumbramos a unas cifras frías de las víctimas, y no es eso. El conflicto armado en Colombia es mucho más tenaz y mucho más atroz que unas simples cifras frías. Maestro, tenemos un saludo aquí de Betty Cecilia Bocanegra. Dice, 20 años y seguimos igual. Bueno, Betty Cecilia es una vecina que me ha apoyado siempre en todo el proceso. Ella fue una de las primeras que compró la novela. Yo decía, léanla, pero no la lean como es un amigo que la escribió, sino que coméntenme, porque es mi primera novela y estoy empezando como escritor, entonces necesito sus conceptos, díganme, para uno ir aprendiendo. Entonces, alguien que leyó la novela con mucho detenimiento, porque nos conoce, y afortunadamente le gustó. Bueno, muchas gracias a Betty Cecilia Bocanegra por estar aquí, por acompañar esta entrevista con el maestro Cheo Angulo y pues gracias de nuevo por ser esa lectura tan juiciosa. Exactamente, muchas gracias, Betty. Bueno, hay otra cosa muy importante dentro de la propuesta del perdón negado, es el conflicto social alrededor de la figura de los líderes. Hay un líder campesino que desaparece, está el asesinato del profesor Nahum Villamizar,
está la muerte de Irán Chagüendo, que trabajaba en la compañía de Saravena, en acueducto alcantarillado. Alrededor de esas desapariciones y de esos conflictos que quizás ahora escuchamos en la actualidad, mucho más la persecución hacia los líderes sociales. ¿Qué posición tienes tú sobre el particular y sobre la inclusión que haces de ello en la obra? Bueno, yo creo que da tristeza que un país como Colombia se esté matando a los líderes y las lideresas y los defensores de derechos humanos. Yo creo que eso es muy triste. Y cuando a mí me tocó en esa época en Saravena, lamentablemente nos dimos cuenta de todo eso, porque los que iban entrando, los paramilitares, los de la derecha que estaban gobernando en ese entonces Saravena, para ellos tanto los líderes sociales, los defensores de derechos humanos y los profesores eran colaboradores de la guerrilla y había que ir desapareciendo poco a poco. Entonces, lamentablemente, esos sucesos se dieron y que lo estamos repitiendo 20 años, 18, 16 años después en nuestro país. Da mucha tristeza con eso. Sí, hay una cosa que también me genera mucha tristeza, es cuando se buscan, alguien tiene que ser responsable de la situación. Y lastimosamente, en estas regiones alguien tiene que ser responsable y alguien tiene que pagar los platos rotos de lo que sucede. Y hay un caso puntual en el que se juzga una persona que era como el bobo del pueblo y es tanta la presión a la que lo someten que a mí eso me generó una sensación de desazón, porque la forma en la que lo cuentas, la forma en la que no, realmente es muy duro, es muy fuerte. A fuerza de maltratos y de presiones lo hicieron gritar, sí, yo soy guerrillero, y simplemente porque necesitaban a alguien a quien ajusticiar. Alejandro, esa sensación que tú estás expresando es lo que yo quiero pasarle a los lectores, porque es la única manera que ellos se sensibilicen con el conflicto y digan, verdad, francamente la guerra no es un negocio, es 1000 veces mejor la paz, porque si tú estás sentado cómodamente en tu casa viendo los titulares de las noticias, a ti eso no te va a doler. Pero entonces cuando tú ya lees lo que en verdad ha sufrido, porque es que la población civil es la que viene sufriendo más de 20 años este conflicto, y es a la población civil a la que no se les da bola. Entonces, por eso yo decía, no, tenemos que plasmarlo como sucedió, como no contaron, para que la gente sepa que es que la guerra es dura. La guerra es dura cuando tú has sido afectado por ella. Pero como tú no has sido afectado por ella, entonces yo le estoy dando un tributo y un homenaje a las víctimas a través del perdón negado, para que ustedes sepan de que el dolor que sintieron ellas, somos solidarios. Hay una cosa muy importante, es la relación entre estos pueblos que han sido afectados por la presencia de paramilitares, guerrilleros, están en medio de un constante conflicto y el vivir en constante zozobra, vinculado también a que los toques de queda o la situación en las que no pueden salir, que tienen que cerrar todos los negocios, es una cuestión, una situación constante. Nosotros en la pandemia, pues muchos negocios han tenido que cerrar por las restricciones de prevención y de cuidados, pero esa gente que viene esa constante zozobra en no poder abrir sus negocios, y en algunas situaciones se veía que Guillermo, el personaje, entraba casi que a escondidas a los restaurantes o a los lugares a tomarse una cervecita porque había orden de cierre. Exactamente, y yo nací y soy orgullosamente bonaverense. Yo soy de Buenaventura. En Buenaventura estamos viviendo una situación muy difícil, y entonces lo que la gente está viviendo ahora con los toques de queda no legales, sino los ilegales, porque son los grupos ilegales que están diciendo, empiezan a disparar por todos lados y todo el mundo tiene que encerrarse. O sea, eso lo vivimos en Saravena. Y es muy triste que una población civil que trabaja tenga que verse inmersa en esos toques de queda obligados por los grupos ilegales. Por eso te decía, tú a las 5 o 6 de la tarde ya tenías que estar metido en tu casa.
o estabas expuesto a que te hubiese a figurar, como decimos en el argot popular. Hay una situación muy importante sobre ese tema y es la situación actual de Buenaventura. Prácticamente tenemos que reconocer que en su momento uno puede estar preso dentro del lugar donde vive y estar sujeto a situaciones que no se le desean a nadie. Y no solo, perdón, no es solo preso, es el desplazamiento. O sea, el desplazamiento es una cosa tenaz. Que tú tengas que salir de tu casa, dejar todo de tu casa e irte a otro lado, las condiciones de los desplazados es muy triste. Eso no lo alcanzamos a dimensionar nosotros que estamos en una posición de tranquilidad. El desplazamiento en tu misma ciudad, como está sucediendo en Buenaventura, es muy triste. El tener que estar encerrado, Buenaventura que ha sido un puerto tan alegre, tan rumbero, es muy triste y por eso mi llamado desde aquí a la solidaridad con el pueblo de Buenaventura, que es mi pueblo. Sí, estaba hablando acerca de muchas veces, acerca de lo que sucede en estas regiones, pues Buenaventura es una región muy importante para toda Colombia, por lo que representa como puerto, por lo que representa como eje importante para la llegada de insumos y de mercancía importada y de todo, pues prácticamente todo lo que se consume en nuestra ciudad, en Cali, bien entra por el puerto de Buenaventura. Y son pueblos que están pagando ese peso de quizás en su momento, no sé, de malas administraciones, en su momento de no reconocer el potencial que como región tienen dentro de nuestro país. Ese peso de relacionarse con tantos hechos difíciles dentro de grupos que pueden citarse como grupos insurgentes, realmente existe ese tema de auxiliadores y que si no estás conmigo sos el enemigo. ¿Cómo se dan esas cosas dentro del contexto real y dentro de lo que planteas dentro de la novela? Bueno, dentro de la novela, lo que sucedió en Saravena se llamaban organizados. Es el término que se les daba a todos los habitantes de Saravena de ese entonces, que era organizado, o estaba con la LNN, estaba con la FARC o estaba con los PARAC. Y también surge el término de auxiliadores, porque en ese entonces el presidente Álvaro Uribe llama a casi todas las zonas de los llanos orientales zonas de rehabilitación y consolidación, que es para darle un tratamiento especial a esas zonas porque tienen mucha influencia de la guerrilla. Entonces, ¿qué va a hacer? El aparato del Estado todo se va a volcar hacia allá, pero principalmente a través de las Fuerzas Armadas. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos acá un saludo más. Tenemos a Ruby Ceballos. Gracias, Ruby. Dice, compay, gran libro, ya estoy en el proceso de lectura. Felicitaciones. Y tiene una sugerencia. Para el próximo a trabajar, así fue mi infancia en el puerto. Ah, bueno, gracias, Ruby. Gracias, comadre. Es que nosotros, por eso nos duele tanto Buenaventura actualmente, porque nosotros tuvimos la niñez más hermosa que puede haber tenido una persona en Buenaventura, cuando tú podías jugar. Ahora, después en las adolescencias, cuando ya era la fiesta, nosotros podíamos ir a bailar a una fiesta en un barrio y en el amanecer ir a otra fiesta. Nosotros podíamos caminar de un barrio a otro sin ningún problema y ahora ya no lo podemos hacer. Ya no se pueden hacer fiestas hasta tal hora y decir, bueno, yo voy a ir a la fiesta en La Garrido y de aquí me voy a ir a la fiesta que está en el Firme, o disfrutar una verbena aquí, después ir a otra verbena allá, ya lamentablemente no lo podemos hacer. Entonces, por eso es la sugerencia de ella, porque hay que plasmar lo bonito que nosotros nos tocó vivir en Buenaventura. Y yo creo que es una deuda que yo tengo histórica, y la tengo que ella ya sabe que compuse un currulado que, si Dios quiere, muy pronto saldrá al mercado, que con eso voy pagando la deuda histórica que tengo con Buenaventura. Hay una cosa dentro del perdón negado vinculado al tema de las fiestas y que a mí me suscitó curiosidad. Es esta situación. Alfredo Navas, que trabajaba
con Guillermo. Ajá, que eran los que trabajaban en el juzgado, pero Sí, que eran trabajaban en el compañeros. juzgado, eran compañeros, sí. Ajá. Invita a Guillermo a una fiesta de 15 años, que era la fiesta de Jorge Segura, que era un líder cocalero y de los raspachines y esas cosas. Lo invita a esa fiesta y ahí comienza algo que yo podría denominar como un compromiso que uno no debería adquirir al relacionarse con ellos por el puesto que tenía Guillermo, pero hasta qué punto Guillermo lo hace, tengo entendido que él se niega Sí, al claro, principio, pero claro. lo hace motivado también por el miedo de que si yo les digo que no, mire, no les va a decir que no a estos manes, creo que es lo que le dice en su principio Alfredo a Guillermo. No, Guillermo viene a saber quién era el anfitrión de la fiesta cuando llega a la Cuando ya fiesta. está allá, Exactamente, sí. cuando ya está allá, como dije, Gancho ciego. va de gancho ciego. Porque Alfredo, que es un personaje muy picaresco dentro de la historia, lo convence. Es más, él es el que lo lleva a jugar. Es más, él fue casi el único compañero que le pudo dar alegría durante ese tiempo que estuvo allá, porque lo llevó a relacionarse con X o Y persona. Y entonces, como el círculo es tan cerrado, o sea, Saravena no hay los que trabajan en Caño Limón Cobellas, que son X cantidad de personas. De resto, los poquitos que trabajan en la administración municipal, los poquitos que trabajan en como raspachines, que son los que no son los poquitos, casi son, podríamos decir que casi son la mayoría, porque casi no, porque allá no había en ese entonces, no sé ahora cómo está, pero en ese entonces no había mucha fuente de trabajo, entonces ellos tenían que rebuscarse como fuese. Y los poquitos, y los otros que quedaban también tenían que meterse obligados o por necesidad al ELN o a la guerrilla. Entonces es como la gente se va organizando dentro de esos grupos para ver cómo sobrevivir, porque es un historia de sobrevivencia. Es más, yo no narro ahí en Saravena que mucha cantidad de gente también vivía en ese entonces de la rifa. En Saravena era cantidad de rifas todos los días y mucha gente vivía de eso, con la esperanza pues de ganarse, y había muy buenas rifas. Yo me apunté en algunas porque había muy buenas rifas. Esas eran rifas de 40, 60 millones y eso lo pagaban en efectivo, según me daba cuenta yo. Entonces la gente tenía que organizarse como fuera. Y lamentablemente las tres fuentes de empleo que habían eran los que iban a los raspachines de coca, los que estaban en los grupos al margen ilegal o los que estaban en las administraciones municipales. Sí, hay una cuestión que muchas veces, pues en esos espacios uno no puede abstraerse de lo que lo está rodeando. Y efectivamente, en muchas partes de Colombia hacen esas rifas. En la costa son famosísimas esas rifas y no es posible uno no relacionarse con esos contextos. Hay otra cosa interesante dentro de la novela, ahí está la figura de el hijo y la esposa de Guillermo, que son Adriana y Steven, los cuales él se comunicaba vía telefónica. Estaban en Cali, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Esas relaciones telefónicas o esas comunicaciones entre Guillermo y su esposa y con el niño estaban siempre al final supeditadas a yo voy a ir el fin de semana, yo voy a estar allá, y siempre les hacía como entender que estaba solicitando el cambio, ¿no? Exactamente, el traslado, desde yo llego a Saravena, como dije, pues chica, yo me voy a morir acá. Desde que yo llego a Saravena y como había que esperar los 4 meses de la práctica para uno poder hacer a la carrera administrativa, yo termino mi cuarto mes y desde que termino mi cuarto mes empiezo yo a mandar comunicaciones para solicitar mi traslado. Es más, me decía el presidente del sindicato de aquel entonces, William Millán, que yo he sido uno de los pocos que han tenido la fortuna que le han dado un traslado en menos de 9 meses, porque los traslados allá pueden durar 2, 3 años. Pero yo creo que fue tanta la cansadera mía que nos decían, no, teníamos que sacarnos de... Es más, a mí cuando me dan la posibilidad de traslado, no me la dan a Cali, me mandan para Santander de Quilichao. Entonces yo digo, no, pues estoy más cerca de la casa, porque acá donde estoy es el fin del mundo y acá me voy a morir. Entonces yo acepto mi traslado
a Santander de Quilichado, pero fue una lucha bastante tenaz para ellos. Hay una frase que, primero que todo, la pregunta, ¿tenías miedo? No, mira, yo te digo francamente que yo nunca le he tenido miedo a la muerte. O sea, porque mi papá nos enseñó afortunadamente a que uno tiene que irse. Mi papá nos enseñó, uno tiene que irse. Entonces él siempre nos decía la frase voy de salida, que era que ya, pues supuestamente ya se iba a morir y así duró 10 años. Entonces nosotros afortunadamente aprendimos a vivir con lo de la muerte. Sino lo que yo decía es que no se justificaba. O sea, yo decía que no se justificaba que una población, y entre esa población me incluía porque yo ya estaba en eso, que una población tuviese que vivir con la zozobra que se vivía en Saravena en el año 2003. Todos los días mataban gente. Es más, cuando era increíble que cuando había patrullaje de las fuerzas legales, todo el mundo se escondía, todo el mundo se encerraba. Yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? O cuando la noche era muy silenciosa, todo el mundo se asustaba, decía, no, ya vienen las pipetas de gas en camino. Entonces, vivir toda una población en zozobra, yo al final, ¿sabes qué hacía? Yo me reía. Yo me reía cuando estaba a las 12 de la noche y esa balacera y tenía que tirarme debajo de la cama para que no me alcanzara una. Yo me reía y decía, pero mira, esta gente está loca y uno que acostumbrarse a eso. Yo al final ya me reía, yo decía, no, pues, pero por eso decía, todo nos llega tarde, y dije, pues si me figuró, pero miedo nunca tuve. Es más, cuando yo tomé la decisión de irme, en esos días las noticias sobre Arauca eran impresionantes. Eso era carrobomba por todos lados, granadas por todos lados. Entonces, por eso en la primera parte, cuando mi esposa me dice, para allá, yo le digo, para allá es que me voy porque estábamos viendo el noticiero y justo salió una noticia de orden público y mi esposa me dice, para allá es que te vas a ir, no, eso es muy peligroso. Le dije, mamita, tocó porque yo, si no acepto esto, quedo fuera del parche, como dicen los muchachos, y tomé la decisión de irme. Pero yo francamente, te digo, no pensé que fuese tan atroz y tan bárbaro como lo viví. Cómo se vivió, por eso te decía, lo que dan los noticieros es unas imágenes secas y unas cifras frías frente a los hechos como tal. Hay una cosa importante, es primero que todo la forma en la que aclaran los conceptos, porque es muy de docente, muy de enseñar. Y por ejemplo, cuando hablan acá, es esta parte una, le quieren aumentar la vacuna, así que él les dijo que prefería cerrar el negocio y largarse de aquí o que lo mataran de una vez. Entonces, sí está berraco. ¿Y ellos qué le contestaron? Que iban a ver qué decía el comandante. Ahí entra el dato. La vacuna es un impuesto ilegal que se inventaron los grupos al margen de la ley para el mantenimiento de su lucha armada. Es un acuerdo obligado entre los comerciantes y la guerrilla, quien se compromete a prestarle seguridad para que puedan trabajar tranquilos en sus negocios a cambio de un tributo mensual. Pero muchas veces quien no cumple con ese compromiso es asesinado. Y entra la pregunta, ¿y a ustedes no les da miedo? Te pregunté eso de, ¿no tuviste miedo? ¿No te dio miedo? Porque aquí dice, el miedo no mata a nadie. Ajá. Me imagino que esa frase es tuya, que es la que exclama el señor Montero, pero ahí responde. No, esa frase es del señor Montero. Sí, es del señor Montero, pero es tuya. ¿Tú piensas que el miedo no mata a nadie? Podríamos decir, ¿no? Que nadie se muere de miedo. Exactamente. Y como el señor Montero, santanderiano berraco, o sea, berraco. Sí, sí. Cuando yo lo plasmo y yo me acuerdo, él decía, no, con un gran sentido del humor, pero berraco, que frente a la situación, o sea, tener que mantener un negocio con esas circunstancias fue muy duro para él también. Sí, hay otra cosa, bueno, está el tema de que refieres acá y siempre está presente, es el tema de los hostigamientos, de las organizaciones. Exactamente, en la página 51 se refiere a que Villa Carmelo fue objeto de lo siguiente: permisividad o complacencia de algunos miembros de la fuerza pública, hostigamiento contra las organizaciones cívicas y sociales, persecución a sindicalistas y líderes comunales. Sintió Villa Carmelo, como ningún otro municipio de Colombia, allanamientos arbitrarios, capturas sin orden judicial y proliferación de informantes,
una especie de red de cooperantes voluntarios que se inventó el gobierno para vincular aún más a la población civil en el conflicto armado. Sobre este particular es que más adelante entra la figura de Mayra, pero quisiera un poco conocer sobre esos datos, sobre esos procesos y esas incursiones o presencias que nos narras acá. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, lo que sucede es que como toda la población civil en Saravena fue estigmatizada. Lamentablemente toda la población civil fue estigmatizada. Entonces, cuando la declaran zona de rehabilitación y consolidación, la fuerza pública adquiere unos poderes y unos atributos que le permite lamentablemente cometer muchas arbitrariedades, que son las que narramos allí. Y entonces esas arbitrariedades llevó a que mucha gente tuvieran que convertirse en, o sea, o eras informante, o si no eras informante es porque pertenecías al otro bando, entonces te figuraba. Entonces la población civil tuvo que meterse en el conflicto porque sí o porque sí. Eso es lo que nosotros narramos en esa historia. A nivel de los hostigamientos, se presentaron muchos hostigamientos por parte de la guerrilla, y cuando van entrando los paramilitares, entonces ellos vienen llegando de Casanares, y vienen arrasando con todo. Y lamentablemente la gente decía, pero Dios mío, ¿por qué pasa una patrulla de la fuerza pública y al rato pasan unos no uniformados con armamento dando bala por todos lados? Entonces la gente decía, aquí pasa algo. Hay muchas inquietudes que quedaron, cuando yo me vine, muchas investigaciones que quedaron por resolverse, porque se decía, y muchos comentaban, que lamentablemente había paramilitares que estaban viviendo en la misma estación de policía de ese entonces. Bueno, surgiendo con base, o surge con base en esto que hemos hablado, y todo lo que nos lleva a determinar que la presencia de esos que llaman auxiliadores, esas personas que se suman a uno u otro grupo como estableciendo un apoyo, entra el personaje de Mayra. Mayra es la chica que llega al hotel, que manifiesta en su momento que es comerciante y que constantemente está saliendo del hotel a hacer negocio y todo el cuento. Y llega un momento en el que alguien van a buscarla al hotel manifestando o argumentando que ella es guerrillera, que es informante, pero la situación de Maura es en respuesta a una situación muy fuerte que le sucedió a ella. Exactamente. De ese personaje de Mayra nos muestra el contexto de lo que acabamos de hablar. Sí, y si miramos los noticieros actuales, vemos que hay gente que están con los paramilitares y que antes estuvieron en la guerrilla, o gente que está en la guerrilla y que antes estuvieron con los paramilitares. O sea, la gente se va acomodando de acuerdo a como la circunstancia lo van amontando a los hechos. ¿Cómo nacen las autodefensas? Las autodefensas nacen de una necesidad de contrarrestar a la guerrilla, ¿cierto? Entre comillas, supuestamente. Entonces, lo que hacen los habitantes de allá es, voy a organizarme para yo sobrevivir o para vengarme de lo que me sucedió. Pero hubo mucha gente que tuvo que meterse o organizarse porque las circunstancias se lo exigieron. Sí, ahí yo me detuve a pensar, hay muchas Mayras en la historia de Colombia. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Los padres de Mayra son desaparecidos. El hermano termina ingresando a la guerrilla y a ella le tocó presenciar muchos hechos violentos, tanto cuando estuvo por fuera, las violaciones de mujeres, la mujer como trofeo, como botín de guerra, que es una de las cosas inaceptables a lo largo de la historia mundial. Exactamente. Es algo muy triste y pues todas esas situaciones que la rodearon la vuelven a ella una combatiente, independientemente de que es una mujer inteligente, muy elegante, guapa, como la describe en la historia. Siempre su vida estuvo en riesgo precisamente por ese amor hacia su familia. Claro. Y, o sea, es que cuando tú vives, por eso te digo,
Cuando uno vive en una zona que está en un conflicto constante, toda la población civil está en riesgo permanente. Es lo que no nos pasa a nosotros en las grandes ciudades. Entonces, por ello yo decía, tenemos que darle a la gente a conocer que hay una población que sufrió un conflicto como nadie lo ha sufrido y que el conflicto fue duro y fue atroz. Bueno, tenemos, ahorita vamos a hablar como tal, y este es parte del cierre que le damos a la entrevista, porque ya hablamos lo suficiente sobre la novela, ya dejamos la inquietud ahí para que se animen y en próximos días se puedan acercar y adquirir este muy, muy buen trabajo narrativo y literario del maestro Cheo Angulo, comunicador social, periodista, compositor, y ahora adaptándote al contexto de lo que es ser escritor, que no está tan distante del acto de narrar, al contar una historia en una letra de una canción, como lo ha sido en el caso de Apuesta por mí, en el caso de La Primera Dama, de Que Nunca Me Falte, de estas canciones que han puesto en alto tu perfil como compositor. Ahora, en el contexto de ser escritor, tu primera novela, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor que has podido encontrar en el contexto de presentarte ahora como escritor? ¿Qué ha sido como lo difícil, lo que te ha costado más, lo que te ha forjado en este proceso? Bueno, lo difícil creo que fue la creación de los personajes, o sea, irlo formando, irle dando unas características sensitivas y principalmente creo que los diálogos, o sea, para mí fue muy duro los diálogos. Yo decía, Dios mío, no podemos colocar unos diálogos que no vayan con la realidad, ni podemos colocar unos diálogos por llenar la página, tenemos que colocar unos diálogos que valga la pena. Entonces, para mí lo más difícil de la escritura fue el manejo de los diálogos, de los personajes. Y lo satisfactorio es que afortunadamente, pues como tú dices, con las composiciones yo hice una crónica con la Suprema Corte que se llama El Velorio de Tito, entonces yo creo que ya más o menos, y en el periodismo yo hice mucha crónica y muchos reportajes en el Diario Occidente gracias a Fabio Larradondo que me dio la oportunidad en el Diario Occidente de hacer crónicas y reportajes, entonces yo me fui avanzando mucho en eso, entonces no me fue tan difícil narrar las historias como tal, porque para mí El Perdón Negado es una crónica de 96 páginas, pero los diálogos sí para mí fueron muy difíciles. Y lo que más difícil también me dio fue la ansiedad de terminar la novela rápido. Yo veía tantos hechos tan perturbadores, tan macabros, que yo decía, Dios mío, si yo no termino esta novela, el que va a morir soy yo. Entonces yo decía, tengo que tener paciencia, irme calmando para poderla hacer la novela más pausada y no terminarla tan rápido. Entonces, la ansiedad de terminarla rápido y los diálogos creo que fue lo que más me costó en la escritura de esta obra. Ahorita que hablábamos al principio de nuestra charla, comentaste acerca de estos escritores que han sido importantes para ti. Yo te pregunté acerca pues hablábamos de William Faulkner, Mientras agonizo, hablamos de Julio Flores, como esas referencias literarias que están dentro de la novela, pero existe ese escritor que en su momento dijiste, bueno, yo voy a escribir una novela que tiene contexto histórico, que tiene un contexto real, que es una historia que realmente sucedió y no ha dejado de suceder en nuestro país. ¿Has encontrado o encontraste en esa búsqueda, en lecturas que realizaste, un escritor o libro que fuera importante para tu trabajo, para El Perdón Negado? No, ¿Qué leíste? no como referencia. ¿Qué estabas leyendo aparte como referencia? Es más, te comento una cosa. Cuando yo escribí la novela, empecé a escribirla y yo dije, yo no voy a leer ningún libro hasta que no termine la novela y no la publique. Y así dice, lamentablemente me tuve que demorar 16 años en volver a coger libros publicados para volver a leer, porque yo decía, no, yo no voy a leer ningún otro, lo que te estoy diciendo, lo de El olvido que seremos, eso lo leí después de que ya finiquité la novela. Y me olvidaba, cuando estaba en Saravena,
después de leer Mientras agonizo, también me puse a leer Rosario Tijeras de Jorge Franco, pero no había empezado a escribir como tal. No había empezado a escribir como tal, sino que le tenía en borrador los hechos. Entonces, cuando ya termino esas dos novelas, ahora sí voy a empezar a escribir y no volví a leer ningún otro libro hasta que yo le dije, hasta que no termine la novela no publico. No sé si indirectamente me llamó como escribía Franco, como escribía Forner, que después de que terminé, cuando llegué de Saravena me compré a Salón a Salón, que también es una novela maravillosa, y Gabo, yo las novelas de Gabo casi me las leí todas, en la universidad leímos muchos cuentos de Borges y leímos mucha literatura, entonces yo creo que ese bagaje lo tenía en la cabeza, pero no creo que lo haya plasmado tal en mi novela, porque no creo que el estilo, yo creo que el estilo mío me parece que hasta ahora, frente a las composiciones que yo he hecho, me parece que es una literatura amena y sencilla, o sea, no está llena de rebusques ni de palabras, ni de grandes pretensiones. Ni de grandes pretensiones. Yo hasta ahora, y pienso que vamos a ver con la segunda, que ya al menos tenemos la idea, vamos a ver cómo me va a fluir, pero hasta ahora es una manera de escribirle, porque sé que en este país la gente no lee mucho, entonces tenemos que darle una lectura más amena sin perder el contenido del hecho como tal. Y creo que en esta novela, frente a lo que tú me estás comentando y lo que lo han comentado las otras personas que han leído, ha sido amena de leer y agradable. Sí, yo debo reconocer que ha sido así, porque está muy bien contada, muy bien estructurada. Yo debo agradecerte por darme el privilegio de acercarme a ella. Realmente ha sido un honor y mucho más conocer, porque yo fui seguidor, o he sido seguidor de su carrera como compositor. Muchas gracias, Ale. Salsero y además de literato, no puedo negar mis afectos hacia la música salsa y hacia la Suprema Corte y hacia el maestro Richie Valdés, hacia los Niches, hacia Gustavo Rodríguez, después en su carrera como solista, y todos estos artistas que han tenido el privilegio de contar con sus composiciones. Ya dándole cierre a nuestro encuentro, hay dos preguntas que son importantes para el contexto, que gira en torno a lo que es publicar. En este caso, El Perdón Negado ha sido publicada con el grupo editorial Letrame. Nosotros hemos presentado varios artistas de nuestra región, de nuestra ciudad de Cali, y están haciendo sus publicaciones, sus procesos autogestionados, su trabajo buscando dentro del amplio panorama editorial que hay, donde se le brinden esas condiciones para publicar su obra, porque pues ahorita se está publicando mucho más que antes, y pues uno ve que hay países como Argentina donde publican un resto de libros al año. Como ya lo has dicho, Colombia es un país que no es el más lector de Latinoamérica. Fuera de eso, los costos de los libros en algún momento son muy elevados, pero está el tema de el panorama editorial para los autores. ¿Cómo cree que está este panorama para tantos autores que hoy, como hay en la actualidad, tanta gente interesada en publicar, que hay o que quieren publicar? ¿Cómo está el panorama editorial en este momento, de acuerdo a su experiencia? Bueno, yo creo que la autoedición es una gran alternativa para nosotros los que estamos comenzando en la literatura, porque no es fácil publicar. Estuve escuchando los anteriores escritores que han estado aquí, que algunos se han presentado a concursos y por lo menos uno recurre mucho a concursos. Me pasa con Letrame lo siguiente, porque yo renuncio en febrero a la Procuraduría y yo me iba a dedicar a la música. Yo dije, yo voy a renunciar porque voy a dedicarme otra vez a la música, voy a trabajar con mis composiciones, y la novela la tenía ahí guardada. Entonces viene la pandemia y se da la posibilidad. Yo digo, Dios mío, voy a rescatar mi novela. Es más, yo no era amante de las redes, ahí abro mi Face, abro mi Instagram, entonces empiezo a pulir ya la novela y a través de Face me llega la propuesta de Letrame, de autoeditar mi libro, y me pareció interesante por las condiciones que daba. Llamo a un amigo, Roberto Telles, que él es periodista de Bogotá y es escritor, es el que escribió
la biografía de Willy Rosario. Entonces le comento, esta editorial me está dando estas prerrogativas para publicar mi libro. Me dice el hermano, casi lo mismo que me costó a mí, pero te están dando dos posibilidades que a mí no me la dieron. Entonces dije, no, pues si él me está diciendo que me están dando dos posibilidades que no me la dieron por el mismo precio, entonces intentémoslo. Y además es una editorial española, vamos a ver cómo nos va, porque de pronto, como el dicho popular, nadie es profeta en su tierra. Entonces yo digo, voy a hacer con el trame. Y se me combina lo de los compañeros de la Procuraduría, que me han querido mucho, y entonces ellos hicieron una cheotón, que yo me quedé aterrado. Dijeron, no, pues como Cheo se retiró y la pandemia, entonces hicieron una cheotón. Entonces dije, bueno, estos recursos que ellos me dieron, lo invertí en el libro, por eso va mi agradecimiento, no solo por la cheotón que hicieron, sino por todo el cariño y el amor que siempre me han tenido. Entonces yo creo que con esa posibilidad de las autoediciones a nivel mundial y a través de las plataformas digitales como Amazon y Letra Menuda, entonces hay muchas posibilidades de que así tú no tengas los recursos, hay más posibilidades de que tú publiques, que es mucho más difícil que en los tiempos de antes, que nada más habían X cantidad de editoras, y si tú estabas de buena que la editora te publicara el libro, pues bendito sea. Pero yo creo que el panorama editorial está muy amplio a nivel de autoedición y de plataformas digitales. Bueno, maestro, quiero cerrar con esta pregunta. Ahorita hablábamos de proyectos, de lo que está pensando en cuanto a la música. No sé si hay un proyecto siguiente literario después del Perdón Negado, publicado pues con la editorial Letrame. ¿Qué otros proyectos tiene a la vista? Así como un abrebocas para dar cierre el día de hoy, maestro. Bueno, vamos a seguir trabajando en la promoción y difusión del Perdón Negado, porque queremos que la gente conozca el perdón negado, porque la historia es interesante. O sea, vale la pena conocer la historia del perdón negado, vale la pena adentrarse en esta novela. Segundo, vamos a volver a la música. Tuvimos contacto con una empresa que se llama Mr. Afinque de Perú. Me van a grabar una composición con arreglos del pianista Isidro Infante, y vamos a volver a grabar también con Richie Valdés. Estamos también en conversación con el maestro Andrés Biafara para hacer varios temas, no solo con la Suprema, sino con varios artistas que le está haciendo la producción. Y si Dios quiere, también volvemos a grabar con Jimmy Sá. Entonces yo creo, si Dios lo permite, este año 2021 volvemos a la música con todos los hierros, y si hay espacio y hay tiempo, empezar a escribir la segunda novela, que ya afortunadamente tenemos la idea craneada sobre la misma. Bueno, maestro, le agradezco mucho su querida presencia el día de hoy aquí desde Oromo Café Librería. Pues dejamos las puertas abiertas para que próximamente se acerquen a adquirir la novela El Perdón Negado del maestro Cheo Angulo. De igual manera, también hacerle la invitación para que se acerquen al café, para que apoyen nuestros proyectos Literaruta, el proyecto de Oromo Café Librería en nuestras redes sociales, para que conozcan. Estamos la sede de Oromo en Capri, en la carrera 72, número 10A67. El sur es cultura y el sur también es Cali. Entonces los invitamos a que se acerquen, a que conozcan Oromo Café Librería, a que vean nuestros eventos que están en nuestras redes sociales, @Oromo Café Librería y @Literaruta RC. Visítennos, conozcan de todo en lo que andamos, y los invitamos de manera muy respetuosa a que se acerquen a la novela del maestro Cheo Angulo. La pueden adquirir a través de las plataformas libreriadelaU.com, amazon.com y en la página web de letrame.com, la editorial, para que disfruten de esta obra mientras tenemos la posibilidad de distribuirla también aquí desde Oromo. Quiero enviarle un abrazo a Betty Cecilia Bocanegra, a Ruby Ceballos, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Maestro Cheo, son ustedes. Muchas gracias a ti, Alejandro, por esta invitación, a Oromo Café Librería por permitirme este espacio, que es un espacio ameno y agradable, además de los productos que se pueden consumir aquí, que son excelentes, maravillosos, y espero que la gente se conecte con El Perdón Negado de Cheo Angulo. Vale la pena leerlo, porque vale la pena conocer la historia desde el punto de vista de las víctimas del conflicto armado. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche para todas y todos. Un abrazo.